Sí, está bien. Muy bien, empezamos la clase. Hoy vamos a ver la última unidad. Hacemos una breve introducción teórica y luego hacemos una aplicación que les he mandado al grupo en un ejercicio. Bien, vamos a hablar ahora de análisis financiero. Y hemos visto tres tipos de análisis, si ustedes se acuerdan. El primero que vimos en cuanto a análisis financiero es el análisis patrimonial. El análisis patrimonial consiste básicamente en evaluar la estructura económica, la composición económica de una empresa en términos básicamente de capital y deudas. Cuánto tiene de patrimonio y cuánto tiene de deudas la empresa. Y en segundo lugar, nos permite analizar el riesgo financiero, tomando en cuenta básicamente que el pasivo que tiene la empresa no sea muy abultado en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo. El análisis del patrimonial estático y dinámico le permite a una empresa evaluar el riesgo que tiene en cuanto a básicamente entre la relación de la deuda que tiene y el patrimonio para disminuir el riesgo. En segundo lugar, estudiamos el análisis patrimonial financiero, en el cual evaluamos, ampliamos un poco la evaluación financiera de una empresa, analizando básicamente dos aspectos, la puntualidad de pago y la capacidad de pago. Esto se llama solidez de la empresa. El anterior análisis patrimonial se llamaba solidez de la empresa, y este análisis financiero evaluamos la solvencia de la empresa en términos de capacidad de pago, de pago. Este tercer análisis, básicamente en términos de rendimiento y rentabilidad. Es decir, evaluamos en este caso al desempeño de la empresa, a la labor del desempeño económico y financiero, básicamente a partir de dos conceptos importantes: el análisis del rendimiento y de la rentabilidad. Toda empresa, al menos en el ámbito privado, chicos, cualquier empresa pequeña, mediana o grande, tiene como propósito generar utilidades, ¿sí? Entonces, la generación de las utilidades se evalúa a través de los resultados logrados por una empresa durante un periodo o durante una gestión. Y esos resultados pueden ser positivos o negativos, es decir, puede generar utilidades o puede generar pérdidas. Por lo tanto, el análisis que está en la pizarra, el análisis financiero, mide precisamente el rendimiento que ha tenido o la productividad que ha tenido, en este caso, la inversión realizada en una empresa, en términos básicamente de los activos totales, y la rentabilidad me mide el grado de eficiencia para generar riqueza del capital propio invertido por los dueños de la empresa. Me explico con más calma. El análisis financiero se realiza para ver el grado de eficiencia que ha tenido una empresa en cuanto a su desempeño, de los resultados logrados en términos de la medición del activo total y del capital propio. Es decir, lo que se trata de hacer en esta unidad y con esta herramienta que se llama análisis financiero es evaluar los resultados logrados por una empresa en términos básicamente de eficiencia de los activos totales invertidos en una empresa y de la rentabilidad generada por los aportes del capital realizados por los dueños o accionistas de una empresa. Es decir, para que le entiendan de una manera más concreta, lo que se trata de evaluar es si todo el volumen de inversión realizado en una empresa, que implica aporte propio y pasivos, capital prestado, ha tenido un buen desempeño en la gestión. Y de la misma manera puedo evaluar con la rentabilidad cuán eficiente ha sido mi capital o el capital invertido en una empresa por los socios en términos de eficiencia de generar riqueza. Hablemos de riqueza como sinónimo de utilidad. ¿Cuán eficiente ha sido el capital para generar utilidades?
Obviamente la comparación de los resultados de estas mediciones es un poco ambigua en el entendido de que yo, en este caso, nosotros vamos a evaluar los rendimientos y la rentabilidad que obtengamos en base a un indicador que es el costo de oportunidad de dejar ese capital en el banco o hacer una inversión en una empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Ante la ausencia de información de las rentabilidades o de los rendimientos de otras empresas que hacen lo mismo, como por ejemplo desarrollar software o vender insumos informáticos, esas rentabilidades, estos rendimientos no hay disponibles para poder que las empresas habitualmente en nuestro país estos aspectos los manejan de manera confidencial. Nadie quiere compartir información respecto al rendimiento y la rentabilidad de sus empresas, tomando en cuenta de que hay una alta evasión fiscal de impuestos. Entonces el manejo, los indicadores de rendimiento y rentabilidad lo manejan las empresas confidencialmente, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera ver cuál es el rendimiento y la rentabilidad de Jalaso para poder evaluar con lo que yo tengo. Entonces la comparación del rendimiento y la rentabilidad es mucho más efectiva cuando yo hago en comparando con otra empresa que hace lo mismo que yo. Sin embargo, ante la carencia de ello, la comparación tenemos que realizar con el costo de oportunidad de dejar mi dinero en el banco o de hacer una inversión creando una empresa. Si usted deja su plata en el banco y no hace empresa, el banco le va a pagar máximo un 2% anual. Obviamente es un rendimiento, una rentabilidad bajísima del dinero. Lo que hace el banquero es ganar plata con la plata de usted, porque el banquero va a prestar al 15 o al 17% y usted le paga 2%. Entonces, obviamente, si yo invierto en una empresa que desarrolla software o a una empresa que vende insumos informáticos, mis rentabilidades van a superar fácilmente el 10, el 12, el 15, el 20%. Es muy rara la empresa que llegue a una rentabilidad o rendimiento del 2%. Es casi imposible porque con esa rentabilidad nadie hace empresa. Entonces, ¿y por qué yo tengo rentabilidades más altas que invirtiendo esa plata en un banco que haciendo empresa? Porque obviamente usted está realizando, al invertir un capital, está poniendo en riesgo ese su capital. Cuando yo hago empresa es riesgoso. Cuando hago empresa puedo perder o puedo ganar. Entonces, como premio a ese riesgo, precisamente la rentabilidad y el rendimiento son mucho más elevados cuando hace una empresa que cuando deja su plata en el banco. En el banco su plata está segura. Si el banco quiebra, inclusive el gobierno le devuelve. Pero su tasa de rentabilidad y rendimiento es bajísima. Aquí lo que hace la gente cuando deja su plata en el banco es que el banquero gane plata. Obviamente a espaldas de usted. Entonces, esa es la explicación por qué siempre es bueno hacer empresa que dejar mi plata en el banco, porque yo tengo mayores rendimientos y rentabilidad. Bien, ¿cuáles son esos indicadores que vamos a utilizar? Son escasamente 2, a lo sumo llegamos a 4, utilizando un indicador que es importante que se llama los indicadores de financieros DuPont. DuPont es un nombre que se le ha dado a unos indicadores, como van a ver, como resultado de que DuPont era una empresa inicialmente fabricante de pinturas, y estoy hablando en la década de los 20, en el siglo, más concretamente a finales del siglo XIX, ¿no? Aparece una empresa que es una empresa fabricante de químicos, de pinturas, que tiene el nombre de DuPont, y precisamente esta empresa, los directivos de esta empresa empiezan a utilizar por primera vez la herramienta, el análisis financiero, un análisis financiero que le pone el nombre de DuPont. ¿Y por qué se utiliza DuPont? Porque esta herramienta DuPont me permite descomponer y verificar por qué una empresa ha tenido bajos o altos rendimientos o rentabilidades. Si bien yo puedo calcular a través de un índice el rendimiento y la rentabilidad, sin embargo, el rendimiento DuPont o la rentabilidad DuPont me permiten identificar
analizar cuáles han sido las causas para que un rendimiento o una rentabilidad sea alta o baja. Entonces el método DuPont o la herramienta DuPont es una herramienta más como existen otras en el ámbito financiero de los bancos que se llama CAMEL. CAMEL es un método de evaluación del grado de solvencia de una empresa, al igual que el método DuPont me permite determinar el rendimiento y la rentabilidad para poder analizar qué aspectos influyeron para que un rendimiento o una rentabilidad sea alta o baja de una empresa. Toda la parte teórica ustedes lo tienen en el material, así que pueden repasar para tener más amplitud en cuanto obviamente lo que yo estoy comentando, que es un resumen acerca básicamente del método DuPont. Bien, entonces a continuación vamos a ver cuáles son las herramientas o los indicadores o índices o ratios que utiliza esta herramienta. Vamos a colocar aquí los indicadores utilizados en el análisis financiero. Indicadores utilizados. Bien, vamos a utilizar uno, el rendimiento. El rendimiento que vamos a abreviar en lo sucesivo con EBD. El rendimiento me mide el beneficio neto operacional sobre los activos totales. Voy a describir después acá. En este caso, BN, beneficio neto operacional, es sinónimo de utilidad bruta. Perdón, utilidad operacional. Utilidad operacional. Primero describiré el término para que se acuerde. Esto se llama beneficio neto operacional, que también se llama simplemente beneficio operacional. Listo. El segundo indicador rendimiento DuPont. DuPont. Que me mide, ya saben que DuPont es un nombre simplemente que se le ha colocado a este indicador porque se utilizó por primera vez en una empresa que fabricaba pinturas. El DuPont me mide el beneficio neto operacional, va a representar ventas netas. Ventas netas. Multiplicado por las ventas netas sobre los activos totales. Bien, aquí nos vamos a parar un poco para poder explicar. Les decía de que el método DuPont es una herramienta que se utiliza para desagregar por qué este rendimiento yo he tenido. Por ejemplo, si este valor fuera de aquí 4, si fuera 4, ¿por qué es mi rendimiento un 4% respecto a los activos totales? Pero antes, ¿qué mide el rendimiento?
Si yo divido los beneficios operacionales comparando con el activo total, voy a ver la relación de cuánto dividido entre la inversión total que yo hice en mi empresa. Se centra en toda la inversión que tiene una empresa, en este caso de hardware o de software. Entonces, evaluando el beneficio neto operacional, lo que yo he obtenido como beneficio operacional entre y todo lo que he invertido, voy a obtener un valor porcentual, que en este caso, por ejemplo, podría ser 4%. ¿Por qué 4%? Porque es muy bajo. Habitualmente las empresas tienen rendimientos que oscilan entre, qué sé yo, 15, 80% de rendimiento. ¿Por qué tan bajo? 4%. Esa explicación me permite dar a través de esta desagregación que estoy haciendo del método DuPont. ¿Por qué? Porque el método DuPont, chicos, me permite evaluar lo siguiente. Cuando yo mido el beneficio operacional de mi empresa entre las ventas netas, estoy evaluando el margen de utilidad. El margen de utilidad obtenido. En cambio, cuando yo divido las ventas netas entre el activo total, estoy analizando el número de rotaciones que han dado los activos totales respecto a las ventas netas. Entonces esto se llama rotación. Rotación de los activos totales respecto a las ventas. Y esta rotación se convierte en un amplificador. Amplificador. Bien, aquí voy a quedar un poco para que lo entiendan y le encuentren sentido a esto que estamos haciendo. Margen de utilidad es bien la utilidad solamente, ¿no? Cuando digo rotación como sinónimo de amplificador. Luis Armando, ¿está en clases? No. Sí, sí, buenos días, ingeniero, ¿cómo está? A ver, buen día. Luis Armando, ¿usted alguna vez ha visto a un amplificador, a un equipo de sonido? Ah, Amplificador o amplificación que le llaman. sí, claro. Sí, Bueno, sí. seguramente ha asistido a alguna fiesta con amplificación. Sí. ¿Qué Ajá. característica tiene un amplificador o un equipo de amplificación? ¿Qué características tiene? Eh, o sea, su funcionalidad, dice usted, o qué partes tiene. Desde el punto de Bueno, vista de su utilidad, ¿para qué sirve? bueno, el amplificador lo que hace es una señal baja, digamos, ¿no? De un micrófono o una videograbadora, amplificarla, ¿no? O sea, por 3 por 10 depende de la potencia del aparato para que la señal de sonido llegue a más Correcto. personas, digamos, ¿no? Muy bien. Esa es la idea que quiero que ustedes agarren en esta explicación. El equipo de amplificación amplifica el volumen, los decibeles de un sonido, en este caso música. ¿Sí? Sánchez Takichiri quería hablar, está con la mano levantada. Sánchez quería participar. Bien, sigo entonces. Entonces el concepto de amplificación viene precisamente de lo que ustedes saben. Un equipo de amplificación es un equipo que aumenta los volúmenes o los decibeles de un sonido, en este caso de la música, ¿no? Cuanto más volumen le doy, mayor amplitud en este caso, este indicador. Cuando yo divido las ventas netas entre los activos, lo que yo estoy haciendo es medir la rotación del activo total respecto a las ventas. Y cuanto mayor sea la rotación, esto va a amplificar el margen de utilidad. Generalmente,
el beneficio neto operacional es, en este caso, este indicador, el margen de utilidad siempre va a ser menor a 1. Los márgenes de utilidad generalmente son menores a 1 y se los multiplica por 100. Para hablar, como hablamos de rentabilidad, se explica en términos de porcentaje. Entonces, como es menor a 1 y multiplico por 100, voy a tener valores relativos. Es decir, voy a tener la utilidad unitaria respecto a cada 100 pesos, por ejemplo. En cambio, este indicador, si es mayor a 1, si este indicador es mayor a 1, puede tener dos resultados. Debe ser con azul. Este amplificador puede ser mayor a 1 o puede ser menor a 1. Cuando es mayor a 1, obviamente esto repercute de manera favorable porque el margen de beneficio va a aumentar. Y si es menor a 1, obviamente el margen de beneficio de utilidad va a disminuir. Entonces, ese es el concepto, por eso se le dice rotación o amplificador. Así como puede amplificar, va a aumentar el volumen, si vale el término, de la utilidad. Y si es menor a 1, va a disminuir el volumen de la utilidad. ¿Se entiende? Entonces, este indicador de la rotación del activo total respecto a las ventas netas, acuérdense, BN, ventas netas, hace de amplificador sí y solo si su valor es mayor a 1 y desamplifica si el valor es menor a 1. Es decir, este beneficio o la utilidad, cuando digo margen de utilidad, estoy hablando también de utilidad simplemente. La utilidad siempre va a ser en este indicador menor a 1, que multiplicados por 100 nos va a dar un valor porcentual, en porcentaje. Entonces, si yo multiplico un valor porcentual por un valor mayor a 1 o menor a 1, esto puede aumentar si multiplico por un indicador mayor a 1 y puede disminuir si multiplico por un valor menor a 1. Esa es la característica del método Dupont que no puedo analizar acá. Este indicador de beneficio neto total entre el activo total no me permite hacer este análisis. ¿Sí? Además de que este indicador es lo mismo, porque si yo elimino esto, ventas netas, me permite desagregar, observar las razones o las causas para que un margen de beneficio, una utilidad sea menor a 1 o sea mayor a 1, dependiendo cómo se comporte aquí el amplificador. En general, el margen de utilidad siempre va a ser menor a 1, siempre. ¿No? Las utilidades no pueden ir, generalmente van como un tope hasta un 100%, ¿no? Pueden haber mayores utilidades, sí pueden haber, pero generalmente el parámetro que se utiliza es desde 1 hasta 100. Entonces, mi margen, en este caso de rendimiento, puede ser 10%, 20%, 30%. Por eso se habla de porcentaje. Y si este es 10%, por ejemplo, si esto es 10% y mi rotación es 2, mi margen de utilidad va a aumentar, no va a ser solamente 10, sino va a ser igual a 20%. Fíjense, este indicador es mayor a 1, 2 mayor a 1. Está amplificando la utilidad obtenida dentro del 20%. No sé si se entendió. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien.
Voy a tomar la asistencia, por favor, levanten la mano los que están en clase. Quiero que levanten la manito para tomar la asistencia. Veo un silencio sepulcral y pareciera que yo estuviera hablando solo. Bueno, no hay Lenny Cambará y Diego Rodríguez no alzaron la mano. Ok, sigo entonces. Soy ingeniero. Pasa que no estoy pudiendo levantar la mano. Loreni Cambará. Ah, ya. Entonces está en clase. Ok, listo. Ingeniero Rodríguez va a disculpar. Bueno. A ver, ¿podrían hacerlo de nuevo entonces para volver a... Lenny, ¿puede levantar la mano de nuevo? A ver. Ahora. Pasa que lo tengo deshabilitado aquí, pero estoy presente, ingeniero. Bueno. Ok. Entonces, el tercer indicador se llama la inicial RT de Ricardo Terraza, que se llama rentabilidad. Ya. Este micrófono que... Diego, apaga su micrófono, a ver. Bien. El tercer indicador es el EDT, que es igual a rentabilidad. EDT para nosotros va a ser rentabilidad. Y la rentabilidad se mide a través de el beneficio neto total dividido entre el capital propio. Bueno, acá teníamos que BN eran ventas netas. En este caso, BNT son las ventas netas totales. O beneficio neto total. Beneficio neto total. También esto se puede llamar simplemente utilidad total. Utilidad total, que es lo mismo. Utilidad total o beneficio neto total. El problema es que son términos técnicos, ¿no? Beneficio neto total es sinónimo de utilidad total. Y obviamente el otro término SP para nosotros va a ser igual a capital propio. Capital propio como sinónimo de el aporte realizado por el dueño o los dueños de una empresa si es accionista. Fíjense la rentabilidad, ¿cómo estoy midiendo? El beneficio neto total o la utilidad obtenida respecto al capital propio aportado por el dueño o los dueños de una empresa. Acuérdense que la diferencia del activo total y el capital propio es diferente. Aquí el activo total comprende esta relación. Fíjense, activo, pasivo más capital. Este indicador activo total es este. Todo lo que se tiene en cuanto a activo. En cambio, en este indicador estoy midiendo solamente con lo que ha aportado el dueño o los dueños de la empresa. Beneficio neto total entre capital propio. Bien. Generalmente este indicador es menor, en algunos casos, menor al beneficio neto total, porque se supone que el capital propio, en términos de activo total, es menor, porque el activo está compuesto por pasivo y capital, por eso el indicador este es menor al rendimiento. Este mismo indicador se puede, 4, calcular como rentabilidad DuPont. No, esto implica la rentabilidad DuPont, implica medir
por ejemplo, las ventas netas entre, perdón, el beneficio neto total entre las ventas netas multiplicado por las ventas netas entre el capital propio. Nuevamente, este indicador acá nos da una lectura interesante. Este es el beneficio, utilidad, como quieran llamarlo ustedes. Voy a colocar todos los nombres para que se entienda. El margen de utilidad. Margen. Y este me multiplica, lo que habíamos dicho aquí es el amplificador. ¿Qué es el número de rotaciones del capital respecto a las ventas? Entonces, estos análisis son interesantes. Reitero aquí, cuando miro el grupo, solamente estoy midiendo acá el margen de utilidad neto que ha tenido mi empresa. Pero ese margen de utilidad que ha generado el capital propio, puedo desagregar a través del análisis de la rotación del capital propio. Entonces, una rentabilidad, en este caso de, qué sé yo, del 3%, que es bajo, puedo analizar por qué ha sido bajo. Analizando básicamente estos dos indicadores, el beneficio neto total respecto a las ventas netas y el beneficio entre las ventas netas dividido entre el capital propio que tiene una empresa respecto a las ventas. Y esto me mide el número de rotaciones, igual que en el anterior caso, ¿no? Si es mayor a 1, disminuye la amplificación. Si es mayor a 1, aumenta este margen de utilidad. Bien, esos son los tres indicadores que se utilizan para ver, en este caso, el rendimiento y la rentabilidad. Repito, este indicador tal vez sea uno de los que más espera el que tiene su empresa, ¿no? Al final de una gestión, ¿cuánto gané? Y bueno, tiene conocimiento que sus utilidades han sido muy bajas y él se pregunta, ¿por qué fueron bajas? ¿A qué se debe? Eso puedo analizar a través del análisis grupo. Entonces, resumiendo, el análisis financiero no permite a una empresa evaluar los resultados que ha logrado en términos básicamente de la administración de los activos totales y finalmente en términos de rendimiento del capital que aportó el dueño o los dueños en una empresa. Cuando digo los resultados, estamos hablando de si ha generado utilidad o ha generado pérdida. Entonces, aquí se puede evaluar básicamente cuán eficiente ha sido la inversión en términos del activo total que se ha utilizado en una empresa y de los rendimientos que ha tenido el capital propio de una empresa o en este caso de los dueños o el dueño de una empresa. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpa, yo ingeniero, Mande. El amplificador, pasa que estaba acá, ya me olvidé ya la pregunta, pero, o sea, ¿qué influye en el amplificador que sea positivo o negativo, digamos, en el negocio? ¿Es que ha manejado mal sus activos o es que hubo poca inversión, digamos, o algo así? ¿En qué influye la amplificación? ¿O cómo puedo mejorarla? A ver, yo tengo acá este cociente. Primero vamos a desagregar esto. ¿Cómo yo obtengo el amplificador respecto a las ventas netas y el capital propio? Es decir, esto implica que para que este indicador sea mayor a 1, para que este sea mayor a 1, por ejemplo, sea mayor a 1, yo tengo que tener ventas. El numerador tiene que ser mayor al denominador.
Para que esto sea mayor a 1, el numerador tiene que ser mayor al denominador. Eso significa que mis ventas netas deben ser mayores al capital aportado por la empresa. Si es mayor a 1, se convierte en amplificador. Pero ¿qué pasa cuando es, perdón, mayor a 1 dijimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando es menor a 1? Sea mayor a 1, el numerador debe ser mayor al denominador. Solo así va a ser mayor a 1. Es decir, mis ventas deben ser mayores al capital propio. O, dicho de otra forma, el capital propio debe rotar varias veces respecto a las ventas netas. Si eso ocurre, esto va a ser mayor a 1. Viceversa, si el numerador es menor al denominador, esto va a ser menor a 1. Es decir, el capital propio va a dar menos rotaciones. Eso va a ser menor a 1. Entonces, cuando es mayor a 1, se convierte en un amplificador. Si yo he tenido acá una rentabilidad solamente del 1% y ha habido una rotación de 3 veces, fíjense, el beneficio fue solamente 1% que he obtenido. Sin embargo, la rotación aquí que he tenido es 3. Eso implica multiplicar, 3 rotaciones, 3 veces rotó. Entonces esto implica multiplicar 3 por 1 para que demuestre esta utilidad que ha llegado al 3%. Entonces aquí se ve claramente que quien jugó un rol importante para que la rentabilidad llegue al 3% al menos fue la rotación del capital propio. Porque el margen de beneficio y la utilidad normal fue solamente el 1%. Este 1% se amplificó como resultado de las rotaciones del capital propio. Sí, entonces los beneficios netos bajos se pueden amplificar con estas rotaciones. Y cuando yo tengo beneficios bajos, por ejemplo, las empresas cuando quieren vender un producto más, pueden bajar el precio. Obviamente el bajar el precio implica tener más ventas. Como estrategia se puede utilizar eso, ¿no? En este caso, las ventas netas, si yo bajo el precio, van a aumentar. Como este indicador siempre es menor a 1, entonces al aumentar las ventas netas, voy a hacer de que esto sea, por ejemplo, cero, indicador sea, hemos dicho que es siempre menor a 1, 0,80. Y acá tengo un indicador de, qué sé yo, de 10. Entonces, si yo multiplico 10 por 0,80, voy a tener acá 8%. Entonces, ese análisis lo vamos a hacer cuando ya tengamos números, cuando hagamos un ejercicio numérico. Aquí lo que quiero que me entiendan simplemente es de que los beneficios que yo obtengo a través del rendimiento de mi capital propio invertido, si son bajos y tengo una buena rotación del capital propio, mayores a 1 pueden aumentar. Si estos son bajos y mi rotación ha sido baja, esto se va a mantener bajo, no va a poder aumentar, porque si es menor a 1, más bien lo va a disminuir. Entonces, eso es lo que explica este indicador DuPont. O sea, tiene mayor desagregación para poder explicar. Ahora, esto se va a entender mucho más, de manera más clara, cuando hagamos ejercicio con números. Ahorita solamente estamos explicando la fórmula y cómo opera estas fórmulas. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero no sé si me equivoco a lo que te di. Para mí, digamos, la situación de una empresa que tiene clientes, digamos, y vende bien, solo que su capital es muy poco y no puede abastecer a la demanda, algo así, necesita un amplificador, digamos, para que pueda tener más ventas y más beneficios, yo creo, algo así es eso, lo que quiere explicar con la amplificación.
A ver, para que este amplificador ¿qué decisiones tendría que tomar Luis? Para que venda más yo la empresa. Más computador. Tendría que analizar la demanda, digamos, ¿no? Si veo que hay, entonces me presto plata para invertir más o si no sería, o tal vez no estoy vendiendo, sería por el marketing tal vez No, o algo así, ¿no? Mejorar el marketing o aumentar el capital. a ver, voy a partir de un ejemplo real. Yo tengo una empresa que vende computadoras y quiero que mis beneficios, que el año pasado llegaron al 5%, aumenten. ¿Qué tengo que hacer? Primer elemento. Hemos dicho que aquí el numerador debe ser siempre mayor al denominador para que esto sea mayor a 1. Entonces lo que puedo hacer es aumentar las ventas. Es que es demasiado sencillo, ¿no? ¿Cómo aumento las ventas? ¿Cómo puede aumentar una empresa sus ventas? En este caso puede utilizar una política de precios. Hay solamente dos estrategias, ¿no? Una es de precios y otra es por diferenciación. Si yo aplico una política de precio, voy a tener que bajar el precio. Si bajo el precio, voy a tener más ventas. Nada que ver mi capital propio, ya está invertido. Ojo, ojo, en el corto plazo usted no puede prestarse más plata y ampliar su capital, no. La empresa ya está definida, acuérdense de la teoría de la producción a corto plazo que llevaron conmigo. Entonces, en el corto plazo lo que puede hacer una empresa es manejar una política de precios. Bajo el precio y aumenta con el mismo capital, estoy trabajando, voy a vender más y esto va a aumentar. Al aumentar esto va a amplificar el beneficio que yo tenga. Es obvio, pues, ¿no? Si yo vendo más, mis beneficios van a aumentar. Segundo elemento importante. Yo puedo actuar por diferenciación. ¿Qué es una política de diferenciación? Yo vendo computadoras, pero le doy garantía de mi producto, le doy un servicio de postventa. Eso también hace que la empresa venda más. No es lo mismo vender sin garantía que darle un asesoramiento de postventa al cliente. El cliente siempre va a ir donde consiga más cosas. Entonces también eso puede hacer incluir las ventas, ¿no? Y finalmente, esto ya es la tercera posibilidad, que no todas hacen, obviamente, ¿no? Es la que menos va a utilizar. Acciones de promoción, radio, televisión, trípticos, pancartas, porque eso tiene un costo. Los otros que le damos no tienen costo. No, bajar el precio implica vender más. Diferenciación, con el mismo personal que yo tengo, yo puedo darle un valor agregado más al cliente para que pueda comprar. En cambio, si quiero hacer publicidad por radio o por televisión, al menos por televisión es costoso. Entonces, esas son las decisiones que yo debo tomar para que esto aumente a 1. Ahora, si no hago ninguna de esas acciones, este indicador también puede ser menor a 1, pues, ¿no? Entonces ahí ya tiene la explicación, cómo yo puedo mejorar la rentabilidad de mi capital propio dentro de esta fórmula. Les repito, puedo bajar el precio para poder vender más, el numerador aumenta. Puedo utilizar una estrategia de diferenciación, darle algo más a mi cliente aparte del producto, garantía, darle asesoramiento técnico, aumentan mis ventas, mi numerador aumenta. Y eso con el mismo capital estoy hablando. Esto puede aumentar también, puede ser mayor a 1. Bien, no sé si contesté su duda. Sí, ingeniero, ya le di, a lo que entendí es que el amplificador hace que rote muchas veces nuestro capital, digamos, o sea, hace trabajar el capital más rápido para que haya más ventas y así, ¿no? Algo así. Ya. Correcto. Esa es la deducción lógica. Esa es la deducción lógica, sin aumentar capital. Aquí no, el análisis no aumenta el capital, sino cómo con ese mismo capital puedo vender más. Y para vender más no hay otra que bajar el precio.
No hay otra que darle un producto diferenciado a su cliente. O finalmente, si tiene plata, haga promoción, publicidad. No hay más. No hay más opciones en el ámbito del ejemplo que estamos manejando, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta para borrar la pizarra? Ingeniero, ¿y las ventas al crédito también aumentarían mis ventas netas también? Sí, pero hay un riesgo, ¿no? A un principio pueden darle buenos resultados, pero si usted tiene un buen mecanismo de control de control de cobro y sus tasas de pasivos o de deudores es baja. Puedo aplicar una política de ventas al crédito, sí y solo si no tenga problemas con los clientes para recuperar, porque como hemos visto en la anterior unidad, ¿no? Las ventas al crédito son un arma a doble filo, ¿no? Puede ir acumulando su activo circulante, es un momento ficticio de que la empresa está bien, porque tiene un activo circulante gordo, fuerte, pero en realidad son cuentas por cobrar, en efectivo no va a tener. Es una opción, sí, solo si existe una buena política de cobro. Lo que hemos visto, la fecha de cobro debe ser siempre menor a la fecha de pago a mis proveedores, porque ojo, si yo vendo computadoras no lo fabrico yo, importo, y tengo que cumplir con mis proveedores. Entonces yo tengo que cobrar a mis clientes antes de tiempo, por lo menos hemos dicho 15 días antes de pagar a mis proveedores. Si yo manejo bien eso, puede constituirse también en una salida a mejorar esto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, borramos la pizarra para hacer ejercicio. Y vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Dice ejercicio clases unidad 5. Industria manufacturera de insumos informáticos CLON presenta la siguiente información de cuentas de balance y estados resultados correspondiente a la gestión 2019. Con estos datos se pide realizar el análisis económico de la empresa. Bien, el análisis económico voy a colocar acá para repasar. Haciendo. Requiere dos insumos para analizar. El primer insumo es el estado de resultados. Requiere como información el estado de resultados. Y el segundo insumo es el balance. Balance general. Análisis. El análisis económico. Estos son los insumos utilizados. Cuando digo insumos, me imagino que me están entendiendo, ¿no? ¿Todos saben qué es un insumo? Bueno, o sea, ¿qué necesito? Un insumo, los elementos que necesito
requisito para hacer análisis económico es el estado de resultados y el balance general. ¿Cómo se construye el estado de resultados? Elaboración. Elaboración, estado, resultados. ¿Cómo elaboramos el estado de resultados? ¿Y cómo elaboramos el balance general? Ya saben del balance general, pero del estado de resultados no. Primero, ventas, que es sinónimo de ingresos para la empresa. Sí, los ingresos, o lo mismo decir ventas. Sí, si a las ventas les restamos menos los costos variables, yo voy a tener como resultado el margen de contribución. Margen de contribución. Si yo le resto al margen de contribución el costo fijo, voy a tener como resultado el beneficio neto operacional. Beneficio neto operacional. Lo hemos abreviado beneficio neto operacional. Es un indicador que necesitamos. Bien. Si este beneficio neto operacional aumento otros ingresos o resto otros gastos, voy a tener una sigla que es larguísima, pero que está en los apuntes, que se llama el BAIT. BAIT, que significa, voy a hacer hasta largo, a ver, beneficio antes de los intereses, coma, inflación, ajustes por inflación e impuestos. En el material que les he enviado está todas las siglas, ¿no? Pero para que conozcan, el BAIT, BAIT, beneficio antes de los intereses, el primero, el segundo, inflación por tenencia de bienes e impuestos T. Si a esto le resto intereses, voy a tener el BAIT. Si a esto le resto la inflación, voy a seguir acá. Si esto le resto la inflación, voy a tener el BAT. Ya no hay inflación, se la convierte en BAT, BAT. Al BAT, si le resto RL, que significa reserva legal, que es 5%, de acuerdo a ley, menos reserva legal, reserva legal igual 5% menos IUE,
igual a 25%. IVU es impuesto a las utilidades de las empresas. Impuesto utilidades de las empresas. Esto queda en beneficio neto total como sinónimo de utilidad. Bien, espero que esto también ustedes lo revisen porque se necesita para construir el orden de los elementos. Repito acá, ¿cómo elaboramos el estado de resultado? Obviamente esta información nos la dan, solamente que esto lo ordenamos, ¿no? Primero las rentas netas que se constituyen en ingresos. Si eso le restamos el costo variable, Ingeniero, se desconectó. Su micrófono está apagado. ahora sí, repito lo que estaba hablando. El estado de resultados de una empresa es parte del balance. Si ustedes se acuerdan, la ecuación contable, activo igual pasivo más capital más ingresos menos gastos. Este es el balance y este es el estado de resultado. ¿Cómo se construye? Ingreso dice menos gastos. En este caso, primero tengo que tener los ingresos, o son sinónimos de venta. A eso le resto los costos variables, entiéndase como costo variable a todo lo que usted ha utilizado para generar un proceso de producción. Y voy a tener el margen de contribución. Si a eso le resto menos el costo fijo, que generalmente es depreciación, el pago de personal de planta, etc., voy a tener el beneficio neto operacional, el BNO, que es un indicador que necesitamos. Si al beneficio neto operacional le restamos otros gastos y sumamos otros ingresos, voy a tener el BAIT. El BAIT es el beneficio de los intereses, antes de los intereses, la inflación y los impuestos. Si a este BAIT resto los intereses, voy a tener BAIT. Si al BAIT, el beneficio antes de la inflación, los impuestos, le resto la inflación, voy a tener el BAT, beneficio antes de los impuestos. Entonces, si le resto los impuestos que se pagan normalmente, estos están estipulados, ¿no? No se puede evadir. 5% reserva legal y 25% IVA, impuesto a las utilidades de las empresas, voy a tener recién el beneficio neto que va a disponer una empresa, que se llama beneficio neto total o utilidad. Estos son los dos indicadores que necesitamos. Estos son los dos indicadores que necesitamos para trabajar, si ustedes se acuerdan. Por lo tanto,
Esto se elabora en su totalidad con este único propósito de encontrar este primer y segundo indicador. Este es el primero y este es el segundo que necesitamos para poder hacer el análisis financiero. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Vamos, Luis. Luis. Hay mala comunicación, se salió Luis. Puede preguntar por el chat, Luis. Los que no puedan preguntar por micrófono, por la baja señal, por favor hacen por el chat. Todo esto, chicos, está en los apuntes. Tienen que verlo. Todo lo que acabo de hacer es por aquí. Por eso no les mando una foto porque está en el... Hay un ejemplo en los apuntes. Quiero que lo vean. ¿Está claro? ¿Apuntes de la unidad 5, ingeniero? Sí, sí. ¿Está en el virtual, en el Moodle? Está, y se lo voy a colgar al grupo de WhatsApp para hacerlo más fácil. Ya. Todo esto que estoy explicando está en el material. Por eso no les mando fotos, porque está más ordenado el material, ¿no? Yo por hacerle la palabra entera, fíjense, me he ido hasta el rincón y eso obviamente no está muy estético, que digamos. Pero todo esto está como un ejemplo, cómo se elabora. Así por pasos, como yo le estoy haciendo en la pizarra, está lo mismo. Así que no hay problema para que ustedes puedan analizarlo ya con más calma. Bien, y la segunda parte, yo necesito también información de balance. Y ustedes ya saben esta estructura, cómo construir, pues, ¿no? Esto tiene esta composición. Activos, pasivo y capital. Acá tienen activo circulante, activo fijo, otros activos, y acá tienen total. Acá tienen pasivo circulante, pasivo largo plazo, capital, tienen reserva legal y tienen utilidad. Estos son los componentes del activo. Y los tres componentes del activo circulante: activo disponible, activo exigible y activo realizable. Esto ya lo tienen, ya saben hacer. Acá solamente estamos aumentando pasivo circulante, pasivo a largo plazo, capital. Acá capital. Acá ya saben el RL, reserva legal, suma el capital. Y las utilidades. Utilidad simplemente. Esto ya ustedes han elaborado, hemos hecho ejercicio. Lo que nos falta hacer esto, pero de todos modos la próxima clase vamos a hacer también esto completo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio previamente, que ustedes lo lean los apuntes para que así puedan preguntarme. No, yo no me aventuro a hacer el ejercicio, no quiero hacer para que yo mismo lo vea, sino para que ustedes aprendan. Por lo tanto, el próximo jueves vamos a hacer un ejercicio. Quiero que repasen esta parte que les voy a enviar en unos minutitos. Que lo lean bien, toda esta unidad, la unidad 5, para poder hacer ejercicios la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta para aclarar ahora.
Ingeniero, la próxima semana entonces estaríamos terminando la materia o algo así. El jueves vamos a terminar con un ejercicio de esto de acá. El jueves terminamos. Y ya les voy a enviar el práctico de la anterior unidad para el examen. Y el jueves terminamos esto y les doy un práctico. El martes voy a absolver preguntas, la próxima semana. El próximo martes absolvo preguntas y el jueves damos el examen final. A ver, déjeme entrar a la fecha para ver exactamente. Hoy es 16. El jueves 18 hacemos un ejercicio completo para terminar esta materia, esta unidad. El martes 23 hacen preguntas de las dudas que tengan de cualquier parte de la materia. Y el jueves 25 damos el examen final. Jueves 25. Y el martes 30 dan examen de segunda instancia. Si hay alumnos. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero. Entonces no está apretado, tienen tiempos bastante holgados para poder hacer los prácticos y hacer preguntas. Bueno, quedamos aquí, chicos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Buen provecho. Hasta